Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Construyendo Futuro, un espacio de comunicación de la Cámara de Economía Popular y Solidaria y del Foro Politécnico de Guayaquil. Estimados y estimadas en la audiencia, la Constitución de la República establece el derecho de pronunciamiento del pueblo, de manifestarse. En los últimos años hemos visto varias pronunciamientos y manifestaciones populares. ¿Cuáles son sus impactos sociales en el Ecuador? Este tema lo vamos a tratar hoy con el ingeniero especializado en petróleo César Zacoto, eh, título obtenido en la Escuela Politécnica del Litoral y también con el título de economista de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenido, César. Eh, Hoy es un diálogo necesario sobre estos pronunciamientos populares. Analizaremos cómo las expresiones colectivas de la ciudadanía influyen en la vida de todas las actividades sociales, en la economía, en la participación comunitaria, en la gobernanza. Nosotros te planteamos, César, el pronunciamiento popular como expresión democrática, cómo se han manifestado en movilizaciones y en los procesos electorales en los últimos tiempos. Bueno, yo quisiera primero agradecer, saludar a la audiencia que nos ve, agradecerte a Alejandro, agradecer a Luis, a la Cámara y al Foro Politécnico. Ya entrando en materia, me parece que sería bueno, junto con el análisis de cómo se han desenvuelto las movilizaciones populares y la expresión popular, en definitiva, un poco explorar el por qué se han dado estas manifestaciones y por qué de la manera como se han dado. Es decir, este, lo que para mí serían las causas de el pronunciamiento popular de este 16 de noviembre. Yo la identifico, Alejandro, básicamente como un rechazo de la gente a tres mentiras fundamentales que el gobierno del señor Noboa ha realizado al pueblo ecuatoriano. Acordémonos que el señor Noboa en sus campañas y aún en el transcurso, en el curso de su mandato, nos habló varias veces de lo pernicioso que son los impuestos. Dijo que no iba a subir impuestos e incluso recuerdo que había dicho que iba a bajar impuestos al sector de la construcción, etcétera, para dinamizar la economía y nos decía y nos explicaba que eso era bueno porque dejaba más dinero en el bolsillo de los ciudadanos y eso incrementaría el consumo eventualmente y movería la economía. Bueno, nos aumentó el IVA del 12 al 15. El IVA, cabe mencionar aquí un aspecto técnico, es el impuesto más regresivo que hay. ¿Qué quiere decir que es regresivo? Quiere decir que afecta más a los que menos tienen. El señor que gana $10.000 mensuales y el señor que gana $800 mensuales pagan el mismo impuesto al valor agregado por el mismo celular. Entonces, afecta a quien menos, a quien menos tiene, a diferencia del impuesto a la renta, que el que más gana, más paga, y el que menos gana, menos paga. Entonces, ¿pero por qué la ciudadanía le aceptó eso? Pues porque vivimos y todavía vivimos un shock de seguridad. La ciudad de Guayaquil es una ciudad que está inmersa en una violencia terrible. Entonces, en medio de ese caos, este joven que nos promete que va va a combatir al crimen organizado y que se dio el lujo de decir otra mentira, que sabemos ahora que es mentira, que en 6 meses bajaría a la mitad la violencia en el Ecuador y en
un año estaríamos en casi cero. Bueno, la verdad es que el señor Noboa, eh, cuando asume en abril del 24, asume con, perdón, cuando nos sube el IVA en abril del 24, ah, la tasa de homicidios por 100.000 habitantes era de 43. Eh, en octubre del 25, ahora hace un mes, subió a 48. Es decir, que el IVA no solo que, perdón, no solo que no resolvió el problema, no bajó la gestión del gobierno con los 1.300 millones que ha recaudado el IVA, no bajó la tasa de violencia, sino que más bien aumentó. Entonces nosotros decimos ese famoso plan Fénix, ¿en qué consistió? ¿Por qué la ciudadanía que aceptamos sin ningún problema, esto en otro gobierno hubiera sido un escándalo, este, ¿por qué no bajó? ¿Cuál es esa gestión? ¿Cuál es ese plan? No sabemos nada de ese plan, solamente sabemos una cosa, que sea lo que sea, no funciona. Otro de los elementos que me parece que detonaron las movilizaciones, que es lo que estamos hablando, es el asunto del diésel. En más de una ocasión el presidente otra vez prometió que no iba a tocar el diésel. Y mire usted, además nos explicaba que el diésel era el principal combustible usado por el transporte de los productos y que estos se iban a encarecer como consecuencia de que en la estructura de costo de esos productos se iba a aumentar el precio, ¿no? Entonces no, por eso nos decía, no está bien, no es bueno para la gente aumentar el diésel. Bueno, ahora aumentó el diésel. Entonces, todo esto con una campaña de que no hay plata, no hay plata, y que se da el lujo de armarse una ley para perdonarse millones de dólares de su grupo empresarial familiar. Yo creo que, yéndonos otra vez al ánimo de los ecuatorianos el 16 de noviembre, en la que el gobierno les planteó estas cuatro preguntas, acordémonos, bases militares, entrega de recursos a organizaciones, disminución a un poco menos de la mitad de la composición de la Asamblea Nacional y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Claramente, aquí hay dos preguntas de gancho, ¿no? Este, usando digamos, el tradicional prestigio que todos los órganos legislativos tienen después de un tiempo y ese desgaste puso las preguntas de enganche para quitarles dinero a los partidos políticos y bajar el número de asambleístas con el consabido argumento ya tan desgastado del ahorro de los recursos públicos. Bueno, el pueblo creo que por esta vez ni siquiera las preguntas gancho aceptó. Ya sabemos los resultados, no abundaremos en ellos, pero lo que quiere decir que si se explican bien los temas como los derechos y la importancia de mantener al Ecuador alejado de las bases militares extranjeras, el pueblo puede responder, la ciudadanía puede responder, y se dio este resultado que me parece que no es victoria de ningún grupo particular, más allá de que alguien quiera alzar la mano unos y otros. Esto es una victoria del pueblo, de los jóvenes, de las organizaciones sociales con múltiples caras en las calles y en las redes, y creo que me parece que tiene un valor importante para lo que Para viene. para tu manera de ver este pronunciamiento, estos pronunciamientos que se han producido, ¿qué impactos sociales ves que hayan causado? ¿Qué ha ocurrido con los liderazgos, con los protagonistas de los actores sociales en este conjunto de eventos? Yo creo que este evento por sí solo no va a impactar de manera importante en lo que se viene. Todavía tenemos 3 años, ¿no?
3 años del gobierno de Novoa, este, 3 años y medio. Y no creo que en este momento podamos analizar con la frialdad y la suficiente objetividad que se requiere, cómo va a impactar esto en los liderazgos. Hay grupos políticos, hay organizaciones sociales, se van a mantener allí, hay la capacidad de la sociedad de fabricar estos nuevos liderazgos que expliquen la situación política y que esa explicación eh, tenga respuesta de la población en general, porque hablemos claro, la política, así como la vivimos del día a día, le interesa a pocos. Y así es en todas partes. La gente está, el ciudadano está preocupado de parar la olla, como se dice vulgarmente, de su día a día, de resolver su cotidiano. Y básicamente es muy vulnerable a lo que oye, a lo que ve así de pasadita. Por eso es importante que estos nuevos liderazgos se vayan consolidando y tengan más que como misión resaltar sus figuras, tengan como misión explicar desde diversos puntos de vista legítimos los intereses populares y las acciones que se deben devenir en las actividades políticas que nos esperan en los años futuros. El hecho de que estas demandas se mantengan latentes, ¿qué consecuencias y desafíos nos traen en los próximos tiempos? Seguir insistiendo, seguir la lucha, como diríamos. A ver, las demandas que siguen vigentes son las de toda la vida: educación y salud, seguridad, trabajo. O sea, no se ha resuelto nada. Si hay algo que caracteriza el presidente Noboa, tiene ya 2 años, es decir, que en situaciones normales él tendría ya medio periodo consumido y no se ven logros. O sea, el año pasado el Ecuador terminó con una tasa de crecimiento del PIB negativa de -2. La tasa del PIB promedio de los últimos 20 años es 3,25 más o menos. Y la proyección para este año es 2,3, es decir, menos que el promedio. Aun cuando lo que vamos a ver es un crecimiento producto de un rebote, del rebote del crecimiento negativo del año pasado, del 2024. Cada vez que hay una baja por alguna cosa, por, digamos, una pandemia o un largo periodo de apagones como tuvimos en el 2024, normalmente rebota el PIB. Vamos a llegar en la visión, en la proyección del Banco Mundial a 2,3, es decir, una tasa, digamos, mediocre, menos que la media de las últimas 2 décadas. Entonces, la educación muy desvalorizada, el Ecuador dejó de tener esa visión sobre que la educación era un determinante del desarrollo. La salud no podemos decir que sea diferente, todos tenemos mucha información de que no hay medicinas, de que no hay insumos, de que la atención a los más pobres, a los más vulnerables es muy precaria o inexistente. Y de la seguridad que ya hemos hablado, la cosa ha ido de mal que estamos a peor, somos uno de los países más peligrosos del mundo. Y en esta circunstancia vale la pena decir, mire, con esa realidad no viene inversión extranjera, no es un asunto del riesgo país, claro que el riesgo país cuenta, pero el riesgo país es un índice estrictamente económico, este, que tiene que ver con la capacidad y la voluntad de un país para pagar su deuda, punto. O sea, nadie viene a un país donde te matan, no sé, una docena de gente cada pocos días, ¿no? Entonces, si no resolvemos el asunto de la seguridad, que no está cerca de la resolución, que no vemos un plan viable
para esto y que sospechamos que no hay ningún plan, no vamos a lograr inversión ni extranjera ni nacional. Ante esas perspectivas que nos acabas de plantear, futuras, ¿hay una manifestación de cohesión o hay una necesidad de cohesión social? ¿Hay o no hay diálogo social con soluciones? Eso está muy temprano para definirlo. Nos lo dirán los meses que vienen. Hay una consulta, hay un inesperado triunfo del no, un llamado de atención le llaman unos, un rechazo al gobierno le llaman otros. Estamos recién a 2 semanas de eso y me parece que arriesgar un criterio sobre si va a haber cohesión social, en este momento es arriesgado. Sí podemos arriesgar más bien una forma de ver lo que viene o una forma de hacer en lo que viene. Hay que trabajar por la cohesión social, que no se va a dar solita. El pronunciamiento electoral popular no es suficiente para provocar la reacción social y la cohesión social necesaria para revertir y remontar los problemas que tenemos como país. Eh, ¿Cuáles serían, desde tu punto de vista, los puntos más relevantes o los Mm. puntos que den fortaleza a esa posible unidad popular? Hay que dialogar, hay que tener la mente clara, los brazos abiertos y las convicciones firmes para dialogar y sentarnos en una mesa todos los grupos interesados en el progreso del Ecuador, porque no todos están interesados en el progreso del Ecuador, organizaciones sociales, los estudiantes, los trabajadores autónomos, etcétera. Parte de los trabajadores del sector público, importante, este, y el movimiento indígena, los sectores políticos formales, los sectores políticos informales, los que no están bajo la bandera de una organización política reconocida por el Consejo Electoral, etcétera, eh, conversar, dialogar. ¿En qué cosa podemos ir juntos? Esto que parece utópico, que se intenta mucho, es de la que se habla mucho y se hace a lo mejor menos de lo que quisiéramos, es mi percepción de cuál debería ser la acción ya en este momento hacia adelante. O sea, si nos logran dividir, si tenemos eh, egos demasiado grandes, en la que solamente un grupo o un grupo de personas o un grupo de miembros de partido o de partidos siente que son los únicos que pueden aportar al Ecuador, creo que esto será una golondrina que no hace verano. Eh, ¿Tú crees que solo la aplicación de formulismos establecidos para procesos electorales, como son las convenciones, van a garantizar un pronunciamiento favorable a esta unidad popular o depende también de los pronunciamientos de los sectores diversos sociales y étnicos del país? Yo creo que no hay posibilidad de avanzar, y cuando digo avanzar es derrotar al neoliberalismo, sin la inclusión de todos. O sea, si estás pensando, Alejandro, en la próxima convención de la Revolución Ciudadana, yo creo que ellos tendrán que tomar sus decisiones que ojalá sean a favor de la unidad, a favor del diálogo. O sea, es un asunto partidista de un partido importante, claro, pero
y el hecho de ser importante les da una responsabilidad grande en el proceso, pero no son los únicos actores que están jugando. Entonces hay que, en mi opinión, tomar en cuenta a todos los actores, la convención que se haga, pues que tomen las decisiones que más convenga al país, aún si hay que ceder algunas cosas a nivel de movimiento. Esto es mi opinión. No tengo ninguna información de para, como se dice, para dónde van los tiros a la interna de la RC, pero esa es mi opinión en términos de pensar a mediano y largo plazo, en términos de conformar una robusta posición popular que pueda derrotar al neoliberalismo que ya nos tiene 8 años de capa caída y desfilando por el barranco. ¿Tú piensas que quizás en los liderazgos actuantes en esta situación sociopolítica hay optimismo o hay pesimismo en los resultados que se puedan obtener en los próximos meses? Las próximas, en los próximos meses, a ver, si hablamos, si reducimos toda la política a las elecciones, pues este, hablemos de las próximas elecciones de las autoridades seccionales. Y puede haber un cambio. Me parece que ahí sí podemos hablar de un campo que se mueve hacia otra ruta diferente de lo que hemos tenido desde que asumió Moreno. Sí puede ser. Sin embargo, no sabemos si ese movimiento, esa fortaleza, va a ser suficiente para virar la torta, que es lo importante. Porque el punto, por al final, ganar un concejal más, una alcaldía más, dos alcaldías más, ese no es el problema. O sea, el problema es tener una conformación popular robusta, capaz de tomar el poder y hacer los cambios que necesita el Ecuador para su desarrollo, para remontar primero este desastre y segundo, para ir tomando bases para forjar el desarrollo del país. Muchísimas gracias al ingeniero César Sacoto. Este ha sido un nuevo programa de Construyendo Futuro, con la participación y presencia del ingeniero Luis Wilfrido Caiza, eh, presidente del Foro Politécnico, y el ingeniero Francisco Casteló, miembro también del Foro Politécnico. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.